tarde yo quiero compartir con ustedes un tema que me parece que es apropiado porque una de las cosas que nosotros perseguimos en la iglesia es conocer profundamente a Dios. Y cuando hablamos de Dios, hablamos de una persona que se manifiesta a través de su palabra en nuestra vida y que además en sí mismo reúne todas las perfecciones que uno pueda saber y las que uno ni se imagina también están en Dios. Porque Dios es perfecto en todas las cosas. Por eso es Dios. La creación es imperfecta debido al pecado. Pero la creación en el principio era totalmente perfecta. Porque Dios dijo que todo era bueno en gran manera. Una de las cosas que nosotros queremos aprovechar y conocer en esta tarde es a Dios, pero desde el atributo de su integridad. Y el título en esta tarde es Descansando en la integridad de Dios. Y para eso hemos seleccionado Job, capítulo 1, versículo 20. Descansando en la integridad de Dios. Hay una enseñanza que quiero compartir con ustedes y esta enseñanza es que descansar en la integridad de Dios es la mejor manera de obrar ante su soberana voluntad. Miren, cuando hablamos del trato de Dios con nosotros, generalmente hay dos opciones. Uno, vamos en contra de Dios o descansamos en Dios. Ir en contra de Dios es algo que hacemos muchas veces. Pero también ya sabemos que cuando vamos en contra de Dios, es como Pablo dice, dar golpes contra una cosa puntiaguda que me hiere. Porque puedes batallar con Dios, puedes ir en contra de Dios, puedes decir no voy a hacer la voluntad de Dios, pero eso lo único que va a hacer es agravar los problemas, va a agravar las consecuencias de las situaciones. La otra cosa que podemos hacer es descansar en Dios. Pero descansar en Dios es algo que no sabemos hacer. Porque lo que más sabemos es ir en contra. Descansar es algo que nosotros incluso va contra nuestra propia naturaleza. Porque la tendencia natural que nosotros tenemos ante la vida es que nosotros queremos resolver los problemas que tenemos. Queremos resolver los problemas. Y muchas veces tratamos de buscar alternativas a lo que Dios nos está diciendo claramente en su palabra, porque creemos que de esa manera acortamos los tiempos y podemos resolver las cosas que Dios está manejando de una manera más rápida. Porque a nadie se le ocurriría pensar que va a resolver las cosas de una mejor manera que Dios. Todos, como somos cristianos, vamos a decir, no, Dios va a resolver las cosas de la mejor manera. Lo que no nos gusta muchas veces es el tiempo que Dios se toma para la solución de esas cosas. Porque Dios va a tratar con cada persona y va a dar tiempo a cada persona según la persona sea. Hay personas que reciben de Dios algunas cosas rápidamente debido a que Dios en su voluntad quiere tratar de esa manera con ellos. Y hay personas que necesitan entrar en un proceso completo para poder entender el obrar de Dios. Y hay algunos que aún estando en medio del proceso de Dios, no lo logran entender. Y termina la vida y nunca entendieron a Dios. Y fíjense que no es únicamente la gente de nuestra iglesia. No somos únicamente nosotros. Si tú te fijas en la Biblia, 40 años en el desierto, en un recorrido que hubiera durado una semana, te dice que Dios mete a la gente en procesos cuando necesita tratar con ellos. Y hay procesos de Dios que van a ser más largos y otros más cortos, pero como quiera, estás en las manos de Dios. Por eso yo quiero invitarte a estudiar hoy a una persona que está en un proceso. Por eso te mandé al libro de Job. Si vamos al libro de Job, el capítulo 1,
Y quiero que ustedes vayan todos. Vayan al capítulo 1, en el libro de Job. Ahí el capítulo 1 nos habla de la persona de Job y nos describe primeramente imágenes celestiales, nos habla de cosas interesantísimas que ocurren, de situaciones con las que Dios está tratando en la vida de Job, y también nos habla de qué manera reacciona Job. Ahora, yo quiero estudiar con ustedes en esta tarde algo muy importante. 3 aplicaciones fundamentales que vamos a aprender en este pasaje. 3 aplicaciones. Y quiero que lean la Biblia conmigo. Vamos a ir a Job capítulo 1, versículo 20. En esta ocasión vamos a leer un poquito más. Vamos a leer del 20 al 22. Dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Y dijo estas palabras: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y dice la Biblia, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Fíjense qué interesante. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta tarde porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te rogamos que nos bendigas y que nos ayudes a entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la primera implicación o la primera aplicación de este pasaje que nosotros queremos estudiar es que Dios, con justa sabiduría, dispone de nuestra vida para su gloria. Fíjense esa expresión. Dios, con justa sabiduría, dispone de nuestra vida para su gloria. Eso es un escándalo para el que no cree en Dios. La gente cree que generalmente nos ocurren cosas por casualidad. ¿No han oído eso? ¿Qué casualidad? La gente cree que nos ocurre cosas porque tuvimos suerte. ¿No has oído esa expresión? Este sí tiene suerte. O qué mala suerte. ¿No? Pero realmente, para aquellos que creemos en Dios, sabemos que todas las cosas que ocurren son por disposición de Dios en nuestra vida. Dios dispone de nuestra vida. Ahora, y pasan 2 cosas. Primero, justa sabiduría para esas cosas. Lo cual implica que hay cosas que no vamos a entender. Hay cosas que no logramos comprender. Yo leo este pasaje y quiero tomarme un minuto para recrear la vida de este hombre. Este era un hombre que todo le iba bien. ¿Sí o no? Sí, a este hombre le iba bien. O sea, eso no podemos negarlo. Esta era una persona que tenía una vida económica bastante buena. Es una persona que tenía una familia grande. Es una persona que tenía a sus hijos en sujeción. No puedo leer ahí que los hijos eran desobedientes o rebeldes, no lo leo. Es como la otra cara de la moneda. Porque por un lado, tenemos que entender que este hombre Job pertenece al tiempo de Adán. Hace poco yo les dije a ustedes en una predicación que este libro cuenta la historia más antigua de la Biblia. Él es contemporáneo de Adán. Fíjense, él es un patriarca. Si tú vas ahí al capítulo 1, te das cuenta que él es un patriarca. Dice, le nacieron 7 hijos y 3 hijas, capítulo 2. Capítulo 4, iban sus hijos, hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, es decir, ese es el cumpleaños. Viste que hay religiones por ahí que te dicen, no puedes celebrar cumpleaños porque eso es pecado. No, esta gente celebraba los cumpleaños. Cada uno en su día enviaba a llamar a sus 3 hermanos para que comiesen y bebiesen con ellos. Y aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, fíjense que es una fiesta, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos
conforme al número de ellos. 10 holocaustos, 10 holocaustos. 10 hijos, 10 holocaustos. Pero no se dan cuenta del patriarcado, cómo funcionaba desde ese momento. Ellos podían celebrar, pero él mandaba a buscar a sus hijos, oficiaba como un sacerdote los sacrificios a Dios por la vida de ellos, santificaba la vida de su familia. Todo lo contrario a lo que pasó con Adán. ¿Se acuerdan que Adán, el primer problema cuál fue de Adán? No estaba cuando Eva estaba siendo tentada. Segundo problema, no estaba el día que ofrecieron sacrificio los hijos, Abel y Caín. Y cada vez que Adán se ausentó, ¿qué pasó? Un problema. ¡Bum! Primero el pecado, después el primer asesinato de la historia. Pero fíjense que este hombre es diferente. Este es una persona que todo le va bien, todo le funciona. Y cuando yo leo eso, pienso que este es el modelo de lo que debería ser una vida cristiana. Digo, bueno, si me dejaran a mí escoger el modelo de una vida cristiana, me gustaría, ¿qué cosa? Bueno, tener una vida cómoda, donde tengo una familia grande, donde todos se dejan pastorear por mí, donde todo está bien, donde todos buscan tener su hermandad con otros. Pues fíjense que los hermanos se llevaban bien, ni tan siquiera los hermanos se llevaban mal. Uno mandaba a buscar al otro para festejar, se reunían para festejar. O sea, todo esto era buenísimo. Pero Dios, con justa sabiduría, dispone de nuestra vida para su gloria. Y comienza entonces un episodio que para mí humanamente no tiene sentido. Porque Dios decide permitir que Satanás tiente a Job en algunas cosas, porque hay algunas cosas, que después las vamos a ver, que quiere enseñarle a Job que él no conocía. De hecho, Job, ese pasaje que ustedes ven que decía, de lejos te había oído, mas ahora mis ojos te ven, eso está en Job. Pero eso no hubiera ocurrido si la vida de Job hubiera seguido tal y como iba. Todo estaba bien. Ahora, comienza a ocurrir cosas que para mí no tienen sentido, cosas que para mí son complicadas de explicar. Lo único que yo puedo hacer ante este pasaje es guardar silencio, bajar mi cabeza y someterme al trato de Dios. Y entender que todo esto es para la gloria de Dios y hay sabiduría en esto. Si tú vas al capítulo 2, quiero que busques el versículo 22 que leímos ahora mismo. Dice ahí que después que Job dijo estas palabras, dice, no hubo pecado en él, pero lo más importante viene después. Sí, 2:22. 1:22, perdón, sí, correcto. 1:22. Es que estoy viendo el número 2 aquí y me confundí. 1:22. Dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y fíjate que aquí ya había hecho algo que Arturito nos leyó. Había raspado su cabeza, había roto sus vestiduras, se había humillado. O sea, que ya hay una señal de duelo extrema. Para una persona de ese tiempo, estas escenificaciones de rasgar las vestiduras, que lo que se hacía era, por ejemplo, las vestiduras tenían unos botones aquí o estaban como cosidas aquí, lo que hacían era, no es que se quedaban desnudos, sino que rompían hasta aquí, como que yo me rasgara la camisa hasta aquí. ¿Ven? Y entonces se echaban silicio y se humillaba, para dar a entender que él estaba en un duelo extremo. Pero fíjense lo que él dijo después de este sufrimiento. Dice que él no encontró despropósito alguno en lo que Dios estaba haciendo. No encontró despropósito.
¿Sabes que la palabra despropósito en hebreo tiene una connotación interesantísima? Tiene que ver con el paladar. ¿Sabes que si yo te invito a comer en mi casa, una de las cosas que tienes que hacer es llevar un salero? Porque nosotros no cocinamos con sal. Porque cuando yo estaba muy gordo, dijimos, vamos a quitar la sal porque este hombre se va a reventar como un sapo. Viste que a un sapo tú le echas sal y se revienta. Ya yo estaba igual, casi. Con la sal me iba a reventar. Entonces empezamos a quitarle la sal a la comida y casi no comemos con sal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tú vas a mi casa y comes, puede ser que la comida te parezca insípida. Y si además vienes de una cultura que necesitas comer algunos picantes, algunas salsitas, y qué sé yo, todavía te sabe más insípida. Tú dices, wow, esto no tiene mucho sazón. ¿No? Bueno, eso mismo es lo que dice la Biblia, que Job pudo saborear en medio de este trato de Dios. Ante un trato fuerte de Dios, un duelo, una señal dura, un problema serio, había perdido cosas, estaba pasando por un problema serio, él saboreó a Dios en medio de cada uno de los problemas. ¿Y sabes lo que ocurre muchas veces cuando nosotros tenemos un problema? Rechazamos a Dios. Mira, como pastores hay cosas fáciles y hay cosas difíciles. Te voy a decir algunas. Por ejemplo, fácil es predicar. Difícil es aconsejar. Fácil es visitar. Difícil es corregir. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando yo soy corregido? Generalmente, si la persona no encuentra en esa corrección el sabor a Dios, ¿sabe lo que sucede? Se echa a un lado. Entonces, como pastor es fácil, empiezan a faltar a la iglesia, empiezan a dejar de involucrarse, y el gran problema es que empezaron a perder el sabor a Dios a lo que estaban haciendo. Se enfocaron nada más en un Dios que es amoroso, que es como contento, que es alegre, que es un Dios que nos reúne para hacer una fiesta, pero ese Dios también trata nuestra vida con justa sabiduría. Y en ocasiones deja que algunas cosas se acerquen a nosotros que a lo mejor no son explicables, pero vienen de la mano de Dios. Porque yo te voy a decir algo. ¿Se puede explicar el sufrimiento? El sufrimiento no se puede explicar. Esto no hay manera de explicarlo. Ahora yo te puedo convencer aquí que Dios es soberano, pero aquí quien está pasando un problema es Job. Y quien le está doliendo en el corazón es a Job. Y podemos tratar esta historia, y quiero decir que yo estoy predicando hoy esto y tratando esta historia, y quiero hacerlo con la mayor prudencia posible, porque aquí hay involucrado dolor. Hay dolor en esto. Y cuando la persona está pasando por un dolor, solo Dios puede explicarlo. Solo Dios puede tratarlo. Solo Dios puede aliviarlo. Porque los dolores que vienen a nuestra vida, muchas veces Dios los permite para nuestro crecimiento y para su gloria. Te quiero comentar algo que escribí aquí. Vamos a ir al versículo 9 y 10 del capítulo 2. Miren qué difícil es el dolor. Dice, y dijo Jehová, 9. Dice el 9. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y vuelve a decir la misma frase. En todo esto no pecó Job con sus labios. Mira, el texto nos muestra que el dolor nunca es fácil. Capítulo 1 y capítulo 2 nos habla de pérdidas enormes. Lo perdió todo, perdió su familia, perdió su salud, perdió hasta la compañía de su esposa.
Su esposa no pudo más con el dolor y se quebrantó. Y dijo, muérete, termina tu vida. Encima llegaron 3 amigos a aconsejarlo. Eso muchas veces nos pasa, estamos mal, estamos terriblemente desorientados, ya no tenemos sabor a Dios. Encima el diablo nos envía a 3 que vienen a darnos consejitos, ¿no? O sea, es difícil. Por eso es necesario que nosotros entendamos que aunque muchas veces no podemos explicar el dolor, siempre tenemos que tener en cuenta que se trata de un trato de Dios justo, sabio y para su gloria. Y este sermón no es un sermón para explicarte el dolor. Este no es un sermón para explicarte las situaciones de tu vida. Porque ahora tú te puedes parar y decir, pastor, una pregunta, ven acá, ¿y por qué a mí se me caen los dientes? Si yo siempre me lavo los dientes y siempre he tomado leche y he tenido calcio. O sea, no te puedo explicar muchas cosas, pero sí podemos recordar que cualquier trato que viene de mano de Dios es justo, es sabio y es para su gloria. No tiene otro objetivo. Vamos a ir a la segunda aplicación en esta tarde. Y es esta: en la total desnudez vemos más claramente la bondad de Dios. En total desnudez vemos más claramente la bondad de Dios. Bueno, una de las cosas que nosotros podríamos aprender de este libro, si nosotros lo estudiáramos completo, es cómo Job comenzó a crecer en medio de su desnudez. Aquí no me estoy refiriendo a que perdió lo que tenía, su economía y eso solamente. Aquí me estoy refiriendo a que en un punto ya Job no tenía más ningún punto de apoyo. Toda su vida quedó en un punto entre Dios y él. Ya no había una esposa para refugiarse, ya no habían unos hijos para contentarse, ya no había una economía para gastarse, ya no había inclusive vigor y salud para recomenzar de nuevo. Todo se estaba apagando. Era solamente Dios y él, únicamente. Y en ese punto, en esa total desnudez, empieza Job a tener una experiencia con Dios que enriqueció la vida de Job. ¿Y cómo me doy cuenta? Bueno, porque hay una progresión en todo el libro de frases y elementos que Job empieza a pronunciar acerca de su relación con Dios, cosas que él no tenía antes. Por ejemplo, son muchas, pero te quiero decir cuatro. Por ejemplo, en el capítulo 13, versículo 15, él dijo estas palabras: he aquí que aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Fíjense, este es un hombre que no conocía a un Dios en esta faceta. Todo lo que él conocía de Dios, ¿qué cosa era? A él le iba bien la vida. Para él había sido una bendición conocer a Dios. Bueno, si usamos las palabras de Satanás cuando habló con Dios sobre Job, lo que le dijo es: el problema es que tú lo tienes cercado. Y todo lo que él hace, tú lo prosperas en su mano. Así que este era un hombre que conocer a Dios le había resultado bien. Pero conocía solamente una parte de Dios y desconocía otra. Desconocía que muchas veces Dios va a permitir sufrimientos en nuestra vida y situaciones que son complejas para crecer y entender la naturaleza de Dios a plenitud. Porque ¿sabes qué? Tenemos la tendencia que cuando todo nos va bien, deseamos a Dios menos
que cuando las cosas van mal. Cuando las cosas se ponen color de hormiga, como dicen algunos, cuando las cosas se ponen complicadas, es como un llamado a orar más, a leer más, a pedirle más a Dios, a abrir nuestra boca y decir, Señor, toma mi lugar. Es el momento entonces donde regresamos a la iglesia, queremos estar en la iglesia y queremos hacer cosas. Pero eso es así, es para todos igual. Incluso viene alguien y te dice, revisa tu vida, porque algo está pasando ahí. Y entonces ahí tú te pones en ayuno y te pones en oraciones y te haces una introspección y empiezas a confesar pecados porque tú empiezas a ver a Dios de una manera diferente. Y eso que muchas veces Dios no permite que estemos en total desnudez. Muchas veces cuando nosotros pasamos por sufrimiento, aunque decimos que esos son los sufrimientos de Cristo, no son ni comparables a Cristo, porque después vamos a ver en el punto 3 cómo esto se relaciona con Jesús. Porque nosotros estamos sufriendo, pero todavía tenemos a la familia, todavía estamos en un país que nos cobija, todavía tenemos un hogar, algunas cosas tenemos. Muchas veces perdemos de vista las bendiciones que tenemos por las situaciones que estamos pasando. Y se nos nubla la mentalidad. Pero son más las bendiciones que tenemos que las situaciones que estamos pasando. Pero cuando Dios nos lleve a total desnudez, veremos claramente la bondad de Dios. Les quiero comentar algo. Miren, cuando yo salí de Cuba, yo salí de una iglesia que funcionaba. Era una iglesia establecida, funcionaba. Nosotros teníamos la escuela bíblica de verano de nosotros tenía 150 niños. 150 niños. Funcionaban como en todas las iglesias latinoamericanas, que son... No era una iglesia muy grande, pero era una iglesita grande, funcionaba, teníamos maestros, todo, coro, grupo musical, todo bien. Cuando yo salí de ahí, fui a la Florida. En la Florida, total desnudez. Total desnudez, o sea, cero. A picar el piso, a hacer lo que podía para alimentar a mi familia. Y yo le podía decir a cualquiera que yo era el pastor. Sí, ok. Pero ¿y qué? Tú le puedes decir a la gente que tú eres cosmonauta, pero ¿dónde está tu nave? ¿No? No, para ser pastor hay que hacerlo en virtud de la iglesia que pastoreas. ¿No? Y para ser cosmonauta tienes que tener una nave. ¿Verdad? Si no, no funciona. Bueno, ahí comencé a ver por primera vez lo que es vivir sin tener un apoyo. Cero. Ahí empezó Dios a probar mi vida y todo lo que había predicado por años, a ver si de verdad yo lo podía aplicar. Y les quiero decir algo, hermano, extremadamente difícil. Y todavía tenía mi familia, maidita incondicional conmigo, que si ganaba, no sé, $1,000 en el mes, con $1,000 vivíamos y vivíamos contentos. Porque encima no reprochaba, contenta. Y yo pensaba y decía, esta muchacha, con lo bonita que es, ha hecho su vida al lado mío y no he podido yo darle nada. Pero ella estaba contenta, pensando que estábamos haciendo lo que Dios quería que hiciéramos. Cuando las piernas se aflojaron y dije, vamos a virar para atrás y recuperar la iglesia de nosotros, dijo, no, vamos a continuar adelante, porque es Dios el que nos trajo. Y el día que le dije, vamos a ir a sembrar una iglesia a Las Vegas, una persona le dijo, oh, ahora sí perdiste el marido, porque ahí las prostitutas están en las calles. Ya de ahí sí te embarcaste. Y dijo, no, si Dios nos llamó, nos vamos para allá. Entonces tenía ese apoyo, pero no tenía el apoyo de los hermanos, no tenía el apoyo de la iglesia, no tenía el apoyo de nadie. Era simplemente alguien que iba a una iglesia totalmente desconocido. Empecé a ver más claramente a Dios. Cuando vine aquí y empezamos la iglesia, que teníamos, la primera semana tuvimos 12 personas, en la segunda tuvimos 6. Básicamente era mi familia y la de Jordani. Ustedes tienen que haber visto aquello. Repartíamos unos himnarios rojitos.
Yo tenía un piano que había aquí que parecía que íbamos a tocar una pieza de Beethoven. Y yo con un traje negro que lo había traído, tenía 10 años el traje. Y ahí yo predicaba con una alegría. ¿Por qué? Porque había estado en cero. Empecé a ver la bondad de Dios. Empecé a entender que eso era la bondad de Dios. Y empezó Dios a traer personas y dice, la bondad de Dios. Cuando estás en total desnudez, ves más claramente la bondad de Dios. Mira, otra cosa que Job aprendió. Él dijo, en Job 19:25, él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Él sabía que él era su Redentor. Sabía que era su Salvador. Y que algún día él estaría físicamente sobre la tierra. Porque dice, me levantarás del polvo. Otra cosa, Job empezó a entender que los días de los hombres son ordenados, es decir, enumerados, y que no se pueden cambiar. Ve a Job 1, 4 y 5, mira lo que dice ahí. Y ofrecía holocausto conforme al número de ellos. Quizás alguno habría pecado. De esta manera hacía todos los días. Y por último, dice Santiago 5, 10 y 11, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, porque el Señor es misericordioso y compasivo. O sea, en medio de las aflicciones, Dios se le mostró a Job de una manera desconocida para él. Yo no sé cómo tú aprecias a Dios. Yo tenía un profesor que me decía, nosotros somos idólatras por naturaleza, porque inclusive teniendo la Biblia nos formamos una idea de Dios diferente a la que la Biblia dice. Es más, si no nos conviene en nuestra mente lo que la Biblia dice acerca de Dios, o lo echamos a un lado o lo reinterpretamos. Y yo me he encontrado en el camino cristiano a mucha gente que dice que es cristiana, pero la idea que tiene de Dios es totalmente distinta, totalmente lejana a la que la Biblia enseña. Por eso a mí cuando me dicen, no, yo soy cristiano, ¿qué significa eso? Que yo soy bautista, pero ¿qué me quieres decir? Que yo soy reformado. Sí, pero ¿la reforma de qué cosa? No, a mí háblame de la Biblia. Y háblame de Dios con el concepto de Dios. Porque un Dios en el cual yo puedo resistir la salvación y que no es soberano, ese no es mi Dios. Y tú te puedes hacer llamar cristiano, te puedes congregar en algo parecido en la iglesia y puedes hacer lo que tú quieras. Pero el Dios de la Biblia es un Dios soberano. No hay otro orden en la Biblia que el que Dios ha dado, donde el hombre es cabeza de la mujer. Ahora tú puedes inventar después lo que tú quieras. Y tú puedes aplicar eso a lo que te dé la gana, pero la Biblia enseña desde el principio, en todo tipo de liderazgo bíblico, que el hombre es el sacerdote, es la cabeza. En el pecado buscó al hombre. En la institución de la familia, el hombre primero. Y en todo momento el hombre, inclusive en el pastorado, todo el tiempo. Entonces tú puedes entender lo que quieras, pero Dios ha marcado específicamente todas las cosas. Te invito a conocer a Dios desde el sufrimiento. Te invito a conocer a Dios desde la voluntad de Dios. Te invito a conocer a Dios verdaderamente. Te invito a conocer a Dios a través de su palabra. Esa es otra cosa distinta. Porque mira, aquí hay mucha gente en la iglesia que tiene un Dios parecido al que yo le cuento. Porque lo único que ha leído de la Biblia es lo que yo le obligo a leer los domingos. Y lo único que sabe de la Biblia es lo que me ha escuchado a mí decir. Pero te voy a decir algo. Tú necesitas a Dios. Porque el Dios de la Biblia es más grande que lo que yo puedo decir. No tengo las palabras para describir al Dios de la Biblia. Y el Dios de la Biblia tiene que ser conocido por su palabra y tiene que ser experimentado a través de su palabra. Porque cuando Dios dice que Él es bueno y grande en misericordia y perdonador, oye, tú puedes hacer lo que tú quieras. Pero solo tú vas a comprender eso el día que Él permita una experiencia en tu vida y veas su misericordia
vea su bondad y vea su perdón. Lo demás siempre son palabras. Por eso necesitamos experimentar a Dios. Y lo último que yo quiero tratar en esta tarde, la última aplicación, es que bendecir el nombre de Dios es lo mejor que podemos hacer, aunque no entendamos su obrar. Bendecir el nombre de Dios es lo mejor que puedes hacer, aunque no entiendas su obrar muchas veces. Tal vez la mayor lección que nosotros aprendemos en este libro es que Dios no tiene que responderle a nadie, ni dar cuentas a nadie de la manera en que Él obra. Quizás esa es la mayor lección. Job, como quiera que tú lo estudies, te tienes que dar cuenta que es una señal, que es alguien que señala a Cristo Jesús. Y para poder interpretar bien este libro y esta historia tenemos que, como cristianos cristocéntricos, tenemos que ir a Cristo. Y tenemos que preguntarnos, ¿cómo podemos ver a Cristo en medio de este libro? ¿Cómo podemos ver a Cristo en medio de esta realidad? Quiero leerte unas palabras que escribió un pastor que ya está con el Señor, que se llamó Tim Keller. Él dijo esto: Jesús es el verdadero y mejor Job. Es verdaderamente el inocente que sufrió para luego interceder y salvar a sus amigos tontos. Cristo es el que verdaderamente pasó por toda clase de sufrimiento, siendo inocente, sin pecado y perfectamente obediente a la voluntad de Dios. Job conoció a Dios en medio del sufrimiento, pero Cristo nos abrió el camino en medio del sufrimiento para que nosotros conozcamos a Dios. Ahora, en medio del dolor, podemos correr hacia nuestro intercesor, que se compadece de nosotros cada día. Dios permitió el sufrimiento en Job, pero orquestó el sufrimiento de Cristo. El libro de Job es amargo de leer, porque de cierta manera nos muestra el Calvario. Y esa es la verdad. La verdad es que Job, si nosotros queremos entenderlo verdaderamente, tenemos que mirar a Jesús. Aquel que sufrió sin pecado, aquel que lo perdió todo, que entregó su vida por nosotros, que fue crucificado en la cruz, pero que Dios también lo levantó, le dio un nombre sobre todo nombre. Dios lo traerá otra vez para que reine por los siglos de los siglos definitivamente sobre su creación. Job es simplemente un ejemplo de lo que Dios puede hacer con alguien para mostrar una faceta de Él que muchas veces no conocemos. Pero Job, de todas maneras, nos señala a un Cristo redentor que es tu abogado y es mi abogado. El libro de Job puede ser amargo para leer hasta el último capítulo, donde vemos que Dios bendijo a Job y le entregó el doble de todo lo que tenía. Bueno, algunos dirán, qué bendición, y otros dirán, no compensa la ausencia de los primeros hijos. Como quiera que sea, Cristo murió y resucitó. Murió y resucitó para que tú y yo podamos comprender a Dios de una manera que no conocíamos. Porque si nosotros no hubiéramos conocido a Cristo Jesús, si Cristo no hubiera salvado nuestras vidas, nosotros hubiéramos tenido un fin de perdición y de infierno. Pero fue Cristo el que con su vida nos trajo vida. Hoy en día puede ser que Cristo Jesús maneje nuestra vida de una manera que no comprendemos. Pero hagamos como Job. No perdamos la perspectiva ni el sabor a Dios en las situaciones que estamos viviendo. Piensa que estas situaciones son para que conozcas a Dios de una manera que antes desconocías. Piensa que es para que tú tengas una comunión con Dios que antes no tenías. Quiero concluir y lo voy a hacer con algo que encontré en internet y que quiero compartirles.
6 lecciones espirituales que me dejó el libro de Job. La primera, mirar a Job es mirar una nueva perspectiva de Jesús. Lo segundo, Dios lo último que quiere es medir cuán fuertes somos para valernos por nosotros mismos. Dios lo que está haciendo es traernos a sus brazos. Tercera lección espiritual que aprendí de este estudio. Dios no existe en función de mí. La gente cree o tiene la impresión de que Dios existe para yo autorrealizarme, para utilizar a Dios en las cosas que a mí me interesan, pero la verdad es que Dios existe para que nosotros demos la gloria a Él. No es Dios para nosotros, somos nosotros para Dios. No es que Dios necesite de mí, es que yo necesito de Dios. Cuarto, no todo tiene explicación cuando se trata de Dios, pero todo sí tiene un propósito. Entiéndelo. Quinto, no anestesies el dolor. Cuando el dolor se trata de Dios, súfrelo, vívelo, llévalo a Dios. ¿Qué cosa es anestesiar el dolor? Tratar de hacer que las cosas no están sucediendo, tratar de encontrar un camino corto, un camino cómodo, tapar, marginar. No escondamos nuestra vida cuando el dolor se acerque. Y por último, confiar en ser restaurado en el poder espiritual de Dios es el fin último de conocerle. Nosotros no somos salvos por meritocracia. No es porque nosotros tenemos mérito, sino por la gracia de Dios. Por eso dice esta conclusión: toda vez que estemos en pruebas y angustias, volvamos corriendo a Él. Oremos a Él que nos dé la gracia de reconocer que en este mundo nada ocurre sin que Él lo disponga. Y de estar convencido que Él dispone todas las cosas de tal manera que todo redunde para nuestra salvación. Y cuando tengamos ese convencimiento nos ayudará a llevar pacientemente las aflicciones que Él nos ha mandado. También nos hará humilde ante Él y que habiendo gustado su bondad paternal, no hemos de querer otra cosa sino glorificarle en todo y por medio de todo, tanto en las aflicciones como en la prosperidad. Que el Señor les bendiga y ojalá que este pasaje, que no está expuesto en esta tarde para explicar el sufrimiento, sino para entender el propósito de Dios en medio del sufrimiento. Ojalá que esto te acerque más a Dios. Ojalá que te haga pensar en Dios de una manera que nunca antes hayas pensado. Y que puedas conocer a Dios de una manera que nunca antes lo habías conocido.